La Iglesia Evangélica Bautista, la Casa del Padre, le da la bienvenida a esta reunión virtual. Es nuestro anhelo que usted y su familia sean bendecidos por la palabra de Dios. Dispongamos nuestros corazones para disfrutar de este tiempo de comunión unos con otros y sobre todo con nuestro Creador. Estamos para servirle. La Casa del Padre, un lugar para todos. Buenas, ¿qué tal, querido televidente? Estamos otra vez juntos compartiendo esta reunión virtual en este nuevo tiempo que nos toca vivir como argentinos en la provincia de Santa Fe y también aquí en Rafaela. Bueno, el domingo pasado hemos estado juntos a través de un mensaje como el de hoy. Y bueno, y hoy quiero pensar un poco, me gusta pensar en un Dios que siempre está activo, en un Dios que nos da esperanza y que libra y da victoria a su pueblo. Y el libro de Isaías, el profeta Isaías, tiene algunas cosas muy importantes para destacar, y hay un momento que se hace tan abrupto el cambio de temática que algunos piensan que es de dos autores diferentes, aunque se sabe que lo escribió el profeta Isaías y está allí en el principio testificado en el tiempo que fue, en el año que fue, etc. Pero lo primero que habla Isaías en el libro y profetiza es una confrontación. Él confronta en los primeros capítulos a la nación de Israel y su pecado. Él le dice, estamos como estamos, tenemos los problemas que tenemos porque nos hemos alejado de Dios. La segunda cosa o el segundo énfasis en la profecía tiene que ver con la restauración de las futuras generaciones. Dios dice, yo estoy dispuesto a traer esperanza y a restaurar las futuras generaciones, darle a las futuras generaciones un tiempo mejor. Y por último, Isaías profetiza como nadie que Dios iba a enviar al Mesías, que iba a enviar al Salvador y que la salvación iba a incluir a todas las naciones y a todos los hombres. Hoy que se habla tanto de inclusividad, no hay nadie más inclusivo que Dios, que envía a Jesucristo y dice para el mundo, para todos, y todo aquel que se acerca a Él puede encontrar salvación. Y si uno lee del capítulo 40 en adelante va a encontrar impregnado todo el libro de las promesas de la venida del Mesías, y con una pluma magistral, el capítulo 53, uno encuentra el relato de los sufrimientos del Mesías. Pensaba que estos tres mensajes centrales de Isaías siguen siendo actuales para nosotros y debemos escucharlos, ¿no? Dios sigue hablando a su pueblo, Dios sigue hablando a las naciones y sigue confrontándolos con sus pecados. Dios sigue diciéndole, estamos como estamos porque nos hemos alejado de Dios, porque hemos querido sacarlo a Dios de todos los ámbitos de nuestra vida, hemos quitado el manual de Dios con las instrucciones, que es la Biblia, de en medio nuestro, y en lugar de hacer caso nos armamos nuestros propios libritos, nuestros propios manuales y hacemos las cosas a nuestra manera, y así nos va. Así que Dios sigue confrontando a la gente para que se vuelva a Dios, se acerque a Dios. Y cuando uno entiende esto, uno se da cuenta que el problema de la Argentina no es un problema económico, ni siquiera un problema de la pandemia, sino haber perdido los valores. El gran problema de la Argentina, y estamos como estamos, es porque se han perdido los valores, porque ha avanzado la corrupción, porque avanza la mentira y porque se promueve la inmoralidad. Entonces, todo este combo de cosas nos sumergen en un mundo o en un país que está lleno de egoísmo, de mientras yo haga la mía no me importan los demás, y cada vez vamos en una decadencia que va afectando a todo nuestro entorno. Entonces Dios sigue diciendo, vuélvanse a mis principios, vuélvanse a mis valores, alejen la corrupción, alejen la mentira, alejen la inmoralidad y vuelvan a vivir a la manera que yo quiero que vivan. También este segundo mensaje que proclama Isaías, él sigue dispuesto
Dios a dar esperanza para las futuras generaciones. Dios quiere que las futuras generaciones sean mejor que las generaciones que están viviendo hoy, sean diferentes y vuelvan a retomar una senda distinta, la senda del bien, la senda de la prosperidad, la senda de la empatía, del servicio el uno al otro, una senda que tenga más que ver con el propósito de Dios. Y el tercer énfasis, que Dios envió un Salvador, que su poder, su perdón, su obra sigue siendo actual, es el mensaje central de la iglesia, de un Dios que sigue ofreciendo gracia, perdón a aquellos que se acerquen de todo corazón. Así que quiero leer un texto en Isaías 52 y ahí voy a sacar algunos conceptos que creo que nos vienen bien a nosotros en este tiempo. Isaías 52, 1 al 3 dice: despierta, despierta. Es un llamado, ¿no? Dice: despierta, despierta y vístete de poder. Oh Sión, le está hablando a su pueblo, le está hablando a su ciudad. Dice: vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti un incircunciso ni inmundo. Dice: sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice el Señor, o dice Jehová, dice esta versión: de balde fuiste vendido, por tanto sin dinero seréis rescatado. Y esto habla de el rescate que da Dios cuando envía a Jesucristo a morir por nosotros. Pero Isaías profetiza que en un tiempo Dios restauraría todas las cosas. Está hablando de que el pueblo volvería a su diseño original, que el pueblo volvería a su tierra. Y en nuestro caso, como pueblo de Dios, Isaías nos dice que la iglesia será reedificada por amor de su nombre, que vienen tiempos donde habrá cambios, donde puede haber un despertar espiritual sin precedente y mucha gente va a escuchar el mensaje de Dios y se va a volver a Dios. Seguramente usted me está escuchando y dice: pero pastor, si en este tiempo de pandemia muchos perdieron la poca fe que tenían, si en este tiempo de pandemia muchos dicen: ¿dónde está Dios? Si en este tiempo de pandemia aquellos que tenían una fe pequeñita como una velita de cumpleaños, digo yo, es como que les sopló un viento, un huracán y le apagó la fe y están totalmente incrédulos y llenos de miedo, llenos de temor. Pero también uno puede ver que hay otros que entendieron que es un tiempo propicio para buscar a Dios y para darse cuenta que en el hombre no hay solución. La solución está en una vuelta a Dios y a sus valores, ¿no? Es como si Dios también estuviera tamizando o pasándole la zaranda al pueblo, ¿no? Y separando lo bueno y lo malo, y hoy se pueden ver cuáles son los cristianos reales, cuáles son los cristianos nominales o los aparentes. El cristiano real, el que tiene verdadera fe, se agarró más que nunca de Dios. El cristiano nominal, lo poco que tenía, lo perdió porque no era una fe genuina. A lo mejor tenía religión o historia de Dios o historia bíblica, pero no un compromiso y una, vamos a decir, comunión y una amistad con Dios. La verdad que en las pruebas, en los momentos difíciles, en momentos como estos que nos tocan vivir, es donde se ve verdaderamente los hijos de Dios, ¿no? Y las palabras a aquel pueblo son aplicables a nosotros hoy. Así que lo primero que le dice es: despierta, despierta. ¿A quién se le dice que despierte? A alguien que está dormido, o alguien que está medio sonámbulo. ¿Quién necesita despertarse? Bueno, el que está dormido. Y la iglesia ha estado dormida. Los hijos de Dios han estado como anestesiados por religión, porque religión no es fe. Religión es esfuerzo humano para acercarse a Dios, y el Señor no trajo religión, sino una relación del hombre con Dios. Así que estuvo dormida por las estructuras que han sido como un somnífero que tuvo a la iglesia inoperante y muchas veces sin fruto, sin ser la sal de la tierra y sin ser la luz del mundo, como nos pidió Jesucristo que seamos.
Y si uno se pregunta hoy, ¿cuál es la influencia de la iglesia, el peso que la iglesia tiene sobre la sociedad de hoy? Y uno tendría que decir, es casi nula. Al contrario, a veces tiene algunas connotaciones negativas, porque las cosas malas de la iglesia, aún de los ministros, son las cosas que resaltan y no aquellas cosas buenas que verdaderamente todos los días la gente de Dios hace en favor de otra gente y en favor del pueblo. Ahora, cuando llegan tiempos políticos, la iglesia se vuelve esencial, yo siempre digo, porque en tiempos políticos, en tiempos de elecciones, todos los políticos, sin importar el color, quieren venir a la iglesia. Quieren, aunque sea dar un saludo, hacerse ver y hasta poner cara de espirituales. Yo realmente, cuando vienen, y han venido muchas veces, como iglesia nosotros lo que hacemos, oramos por ellos, oramos por sabiduría, como enseña la Biblia, oramos para que pueda llegar al poder los que sean mejor, y no sé si es así, pero nosotros por lo menos hacemos nuestra parte, que es orar. Después se determina cuando uno va al cuarto oscuro y vota si lo hacemos mal o si lo hacemos bien. Pero la verdad que a veces vienen para ver si uno le da un lugarcito para poder hacer su chivo, su propaganda, y repartir alguna boletita para poner en el sobre. Y la verdad que la iglesia no influencia, después se olvidan de la iglesia, después la iglesia deja de ser esencial, después la iglesia deja de ser importante, y la pregunta sería, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que la iglesia ya no influencia, que el mensaje ya no cambia situaciones, que no cambia ciudades, que no cambia... Y la verdad que Dios no cambió. Es la iglesia la que ha cambiado y se durmió. Por eso que tiene que decir Dios, despertate, iglesia. Despertate, porque el diablo te tuvo adormecida en actividades a veces superfluas, que no son tan importantes, y te tuvo sin fruto. La gente necesita transformación de vida, la gente necesita conversión, pero por años a veces la iglesia entretuvo a la gente. Fue a lo mejor un club social muy culto, donde no se decían palabras deshonestas y donde podía mandar a mis hijos que estén entretenidos los sábados a la noche, que jueguen al vóley, o en la tarde le den una copa de leche a los más pequeños y le den alguna enseñanza bíblica. Pero la iglesia tiene que afectar de tal manera que tiene que afectar la familia, tiene que afectar la sociedad, pero la iglesia se durmió. Como aquel pueblo que le tiene que decir, despertate, porque la gente necesita. Y en lugar de salir, cuando podíamos salir nos encerramos. Ahora estamos todos encerrados. Y la única forma de salir es a través de la web, es a través de lo virtual, es a través de... Pero cuando podíamos salir, cambiamos la gran comisión que dijo, vayan al mundo, lleven la paz, lleven el evangelio. Decían, vengan a nuestros lindos templos, que ahí le predicamos. Así que Jesús mismo, como si estuviéramos medio sonámbulos, medio adormecidos, le dice varias veces a sus discípulos, como en Marcos 13:33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Está hablando de su segunda venida. Luego Pablo exhorta de la misma manera. En 1 Corintios 16:13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Luego Pedro se inspira allí en su primera carta y dice en el capítulo 4, verso 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed sobrios pues y velad en oración. Ahora, ¿qué significa velar? Velar sencillamente significa estar despierto, estar alerta. Conozco una persona que tenía que cuidar a un enfermo, dijo, yo paso la noche con el enfermo, y se puso al lado de la cama, se sentó, se llevó una revista, se durmió, y la verdad que no veló por el enfermo, se le terminó el suero, estuvo horas sin que le pase el suero, hasta que vino la enfermera, lo despertó al acompañante y se dio cuenta de la situación, le cambió el suero al enfermo. No estaba velando.
no estaba cuidando lo que debía cuidar. Y la iglesia debe cuidar. La iglesia debe estar atenta y la iglesia debe estar despierta. Y uno ve muchos ejemplos que produce el enemigo cuando te agarra dormido. Sansón había sido elegido para salvar al pueblo de los filisteos que eran su enemigo. Y cuando uno lee el libro de Jueces, Sansón, que andaba a medias, que no era verdaderamente el 100% consagrado a Dios, sino que hacía caso cuando quería y a veces venía el Espíritu sobre él y a veces estaba bien manejado por su carne y por sus temperamentos y sus deseos carnales, dice que se enamora o está embelesado de una mujer filistea. Dice el Jueces 16-19, dice, y ella hizo que se durmiese. Estamos hablando de estar dormido, ¿no? Y se durmió sobre sus rodillas. Qué dulce sueño. Dormirse sobre las rodillas de una mujer hermosa. Y ella llamó a un hombre quien le rapó las 7 guadejas de su cabeza. Cuando uno lee la historia uno sabe que la fuerza de Sansón estaba en su cabello porque era símbolo del compromiso, el voto nazareo que había hecho. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza, lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Un hombre de Dios. Un elegido de Dios que no estuvo a la altura del llamado de Dios y en vez de vivir una vida santa, vivió una vida de mezcla. El enemigo le sacó los ojos y lo puso como juguete y se burló de él. Porque el que se duerme, como dice el refrán, es cartera. Cocodrilo que se duerme es cartera. Así que uno puede verlo a David. David era el rey. David tiene que ir a la guerra. David tiene que ir delante de su ejército. Pero en 2 Samuel 11 comienza a relatar en el versículo 2 la historia. Y sucedió un día que al caer la tarde que se levantó David de su lecho. A la tarde se levantó de su lecho. Estaba durmiendo la siesta. En vez de estar en la guerra, estaba durmiendo la siesta. Yo siempre me gusta imaginármelo, que se levantó, preparó el mate y se asomó a la ventana. Y dice, se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer. Le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Urías era uno de sus siervos que estaba en el campo de batalla, era uno de sus mejores soldados. Era una mujer casada y envió David a los mensajeros, la tomó, vino a él y él durmió con ella, tuvo relaciones sexuales con ella, la embarazó, dice luego la historia bíblica, y luego ella dice que se purificó de su inmundicia, como había algunos rituales, ¿no? Y se volvió a su casa. Ahora, los que conocemos el resto de la historia, vemos que la decadencia de David fue cada vez peor hasta que mandó a matar a Urías, hasta que llegó a un punto que se enfermó y escribe en el Salmo, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque el pecado te trae remordimiento. Saber que tenías que estar haciendo las cosas que Dios te mandó en el frente de batalla y que estuviste durmiendo la siesta. Lo mismo le pasó a Jonás, que Dios le manda a dar un mensaje y él sale en dirección contraria, se embarca y se va al sótano del barco y se puso a dormir. Y se levanta una gran tormenta y todos oraban a sus dioses y el hombre de Dios dormía. Dicen Jonás 1, 5 y 6, los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, porque cuando la gente tiene miedo, hasta los ateos dicen, ay Dios mío. Hasta los que dicen no creer en Dios dicen, ay Dios mío, ¿qué hacemos? Y uno lo vio en este tiempo de pandemia. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de todo lo que era el peso de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Se acuerda el texto? Decía, despertate, despertate, le dice a su pueblo. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo, ¿qué tienes, dormilón? Qué feo es, ¿no?
al Hijo de Dios que tenía que estar orando, al que tendría que ser diferente, alguien que ni siquiera tenía fe le dice: ¿qué tenés, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Avergonzado, y al final de la historia, si usted la conoce, el hombre de Dios es hallado culpable de aquella gran tormenta y lo tiran al mar. Dios en su misericordia envía un gran pez que lo traga, luego de 3 días de tenerlo, lo larga en la orilla del mar y él se arrepiente y va a cumplir su misión. Pero ¿sabe lo que pasó? En vez de estar haciendo lo que tenía que estar haciendo, estaba durmiendo. Por eso el grito de Dios sigue siendo hoy el mismo: despierta, despierta. Si uno ve los 3 discípulos que eran los más íntimos del Señor, el Señor le dice: vengan, estén conmigo, voy a ir a la cruz, necesito que me acompañen a orar conmigo. Y él se apartó como un tiro de piedra y le dijo: velen conmigo, oren conmigo. Y cuando uno lee el relato en Marcos 14, dice el verso 33, y tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. No, estén despiertos, acompáñenme en el momento de la prueba. Vino luego y los halló durmiendo y le dijo a Pedro: Simón, duerme, no has podido velar 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y cuando uno llega al verso 50 dice: cuando lo vienen a aprender, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Tremendo. Primero durmieron y después huyeron. Pedro, que prometió morir por él, huyó. Jesús le había dicho que velen y que oren, porque la carne es débil. Así que el Señor nos sigue pidiendo a la iglesia: iglesia, despierta. Amados, si no nos despierta esta pandemia, si no nos despierta este tiempo de dolor, ¿qué nos va a despertar? Estamos cloroformizados. Inventé una palabra, dice mi camarógrafo. Estamos anestesiados. Estamos dormidos. La gente se está muriendo. La gente está llena de temor. La gente no tiene paz. La gente no tiene esperanza. ¿Sabe qué necesita? Una iglesia despierta, que esté allí cerca, que le acompañe. Porque el hombre no tiene respuestas, aunque tenga las mejores intenciones. No tiene respuesta, pero Dios tiene respuesta y tiene esperanza eterna. Y Dios no va a enviar ángeles. Ya los envió cuando las tuvo que enviar. Pero Dios nos envía ahora a nosotros como portadores de esperanza, como portadores de fe. Eligió una iglesia para que en este tiempo de pandemia, una iglesia que está despierta, se acerque al triste y lo consuele, se acerque al enfermo y ore por él, se acerque al político que no le pega una y ore por sabiduría y le diga: estoy orando por vos porque veo que necesitas nuestras oraciones. Así que sigue sonando la voz de Dios, ¿no? Despertate. La segunda cosa que le dice: vístete de poder, y tiene 2 connotaciones, una visible y una invisible. La interna, la invisible, es como dice Efesios 3:16, que Dios nos dé fortalecidos en el ser interior por su Espíritu, ¿no? Vístete del poder, que el ser interior esté fortalecido por el Espíritu Santo, que esté lleno del Espíritu. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, que es Dios mismo, es el que nos da poder para vencer la tentación, poder para permanecer firme ante las pruebas, poder para sobrellevar hasta traiciones, tristezas, la muerte, el dolor, todo lo que nos rodea. Es esa presencia sobrenatural de Dios de adentro, trabajando y dándonos la fuerza para seguir. Necesitamos vestirnos de poder. Y en lo externo habla de que Dios puede seguir haciendo milagros, maravillas, señales poderosas. Tiene que ver con la manifestación sobrenatural de Dios por el Espíritu Santo. Porque dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice allí en Hechos
1:8, y me seréis testigos. Podemos ser testigos de Él y de las grandes cosas que Él hace. Y en Marcos 16, 17, 18 dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos, los enfermos sanarán, tanto enfermos que necesitan que alguien de la iglesia se acerque y ore por él, aunque sea para que sea fortalecido en el ser interior. Y si luego en lo exterior Dios lo quiere sanar, Dios en su voluntad hará como Él quiere. Pero el primer desafío tiene que ver con la vida interior. Es lo que me ayuda a permanecer en Él, esa fortaleza que el Espíritu Santo me da. Me hace fuerte para seguir confiando, aunque todo a mi alrededor sea un caos, aunque todo, como decimos comúnmente, está pata para arriba y no le encuentro la vuelta, pero cuando en el ser interior está Dios, tengo fortaleza. Y el segundo tiene que ver con el impacto exterior que genera una vida bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Tiene que ver con que vienen días que lo sobrenatural tiene que ser natural, porque Dios ha prometido que Dios daría ese poder a la iglesia y que la iglesia tiene que tomarlo y tiene que usar cotidianamente esa presencia de Dios para ayudar a otros. Debemos recobrar la fe, debemos orar por los enfermos y, como decía antes, por los gobernantes, por nuestra patria, porque si Dios no interviene, no se vislumbra esperanza. Si Dios no interviene, no se vislumbra salida. La tercera cosa que le dice, vístete tu ropa hermosa, tiene que ver con algo exterior, y lo exterior tiene que ver con un cambio de conducta. Pablo exhorta a dejar el viejo hombre o la vieja vestimenta y vestirse como un hombre nuevo, como un hijo de Dios. En Efesios 4, 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Es urgente que la iglesia muestre la diferencia. Es urgente, ya que la sociedad, los políticos están mostrando sus trapos más sucios que nunca, donde estamos viendo las grandes miserias humanas más que nunca en las personas, donde la gente ya no cree en nada y donde la gente ya no cree en nadie. La iglesia tiene que ser creíble. La iglesia de Cristo tiene que ser creíble. Su conducta, su santidad, su servicio desinteresado, su amor deben respaldar las palabras que dice la iglesia. Así que en medio de la grieta, ¿qué hace la iglesia? La iglesia tiene que unir. En medio de los odios, la iglesia debe mostrar lo grande que es perdonar y dar oportunidad. En medio de las mezquindades, la iglesia debe mostrar la entrega, la generosidad y el amor de Cristo. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Despojarme del viejo hombre. ¿Y cuáles eran las características? Dice, estaba viciado, lleno de mentira, gobernado por sus deseos engañosos. Dice, deben renovar el espíritu de la mente, es decir, cambien la manera de pensar para que cambie la manera de vivir. Vestirse la ropa hermosa es luchar por la justicia, es andar en santidad, es caminar en la verdad. La gente tiene que ver los cambios de las vidas de las personas. ¿Qué es lo que respalda mi palabra? No es haz lo que yo digo y no lo que yo hago, sino haz lo que yo hago que tiene coherencia con lo que yo digo. Pablo sigue en el verso 28 de este mismo pasaje diciendo, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. Cambio de vida, cambio de actitud. Y esto dice, vístete de tu ropa hermosa. Y esto lo podemos llevar a todos los ámbitos de la vida. Cambio de vida, vestite como una verdadera iglesia hermosa, como un verdadero hijo de Dios. Luego dice que Jerusalén o el pueblo dice como una ciudad santa, y esto habla de nuestra posición solamente, ¿no? En 1 Pedro 2, 9 y 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito para
dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora soy pueblo, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto habla de mi posición. Somos un pueblo comprado con propósito. Si vos estás en la iglesia o si vos decís que crees en Dios, no es para que te sientas bien y que te sientas que Dios te perdonó y que sos mejor que los demás. No. Dice que estás llamado para anunciar las virtudes, para anunciar a Jesucristo, para decirle a la gente que hay esperanza. Una nación santa nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, que estamos de paso, que somos ciudadanos del cielo, pero mientras estamos acá somos embajadores del Rey del Cielo. Entonces representamos a Jesús. Ahora, ¿cómo lo estoy representando? ¿Qué ve la gente en mi vida? Cuando uno ve un embajador, la verdad que uno debería ver una persona que represente con altura a su nación. No siempre nos pasa en Argentina, lamentablemente, pero necesitamos eso. Y nosotros somos embajadores del gran Rey. Somos embajadores de Dios, ¿no? Así que la otra cosa, dice, ustedes son sacerdotes reales. La palabra sacerdote significa constructor de puente. Y vuelvo a insistir en la necesidad de unir y no dividir. El cristiano, la iglesia, no tiene que entrar en el mismo vocabulario, en el mismo pesimismo, en las mismas discusiones, en las mismas críticas y en las mismas miserias que el que no tiene a Dios. Somos constructores de puente. Los puentes unen. A veces hay personas que hablan y dinamitan los puentes. Nosotros no dinamitamos puentes. Si sos un cristiano, tenés que construir puentes de amistad, de solidaridad, de compañerismo, de empatía y de comprensión. Y mi posición es hijo de Dios, así que ya no eres esclavo, sino hijo, ¿no? Entonces, cuando yo si me siento hijo de Dios, tengo seguridad, sé que el Padre me da protección, provisión, el Padre forma a su hijo y le da dirección, ¿sí? Entonces, tenemos que plantarnos en esto. No somos unos pobrecitos, no debemos estar dando lástima, sino repartiendo fe y repartiendo esperanza. Esa es nuestra actitud, porque dicen los textos que eso éramos antes. Antes éramos unos pobrecitos, pero ahora hemos sido rescatados y hemos sido transformados. Así que tenemos que tomar nuestro lugar y debemos crear las atmósferas distintas donde nosotros estamos. Donde hay un cristiano se tiene que notar la diferencia, desde la casa, la escuela, el trabajo o donde te toca pisar. La otra cosa que dice el texto, le dice al pueblo, sacudite el polvo. Y hay algunas connotaciones importantes. El polvo se amontona en un lugar que está quieto, que no se mueve, donde hay algo que está quieto, que no hace nada, se llena de polvo. Donde no hay actividad, polvo. Y ellos entendían bien el polvo del luto, porque también habla del polvo o ceniza de luto, que cuando estaban de luto, en gran tristeza, se echaban polvo, ceniza en la cabeza, como una señal de luto, y hasta descuidaban el aseo y no se afeitaban, todo un descuido para mostrar el dolor que había en el corazón, ¿no? Entonces, también el polvo son las pequeñas cosas de nuestra vida. Yo si voy por la casa y veo algo grande que está tirado en el piso, seguramente lo barro y lo junto. Ahora, el polvo en una casa se ve cuando la ventana está abierta. Cuando entra mucha luz, cuando entra el sol, el polvo se ve hasta en el aire. Uno lo ve flotando, ¿no? Entonces, en la oscuridad el polvo pasa desapercibido. Cuando más cerca estamos de la luz, cuando más cerca estamos de Dios, más vemos nuestras pequeñas cosas, el polvo, y nos tenemos que limpiar, ¿sí? Sacudite el polvo de los malos hábitos, de la mala forma de expresarte, de hablar, del juicio, de las conductas que no ayudan a otros. Sacate ese polvo que es ese resabio que te queda de avaricia, de la mentira piadosa. Esos polvos, pequeñas cosas que tenemos que sacarlas. Y quita el polvo de tu luto. En Isaías 61:3 dice que vino Jesús
a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová o del Señor para gloria suya. Y el Salmo 30:11, el salmista dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, desataste mi luto, está diciendo, ese polvo de luto, y me ceñiste de alegría. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que nos resbalan las cosas? ¿Que somos insensibles? De ninguna manera. Significa que la esperanza eterna trae paz a mi corazón. Saber que la vida no termina en esta cáscara que es el cuerpo, sino que hay algo trascendente, produce en mí un gozo inefable, significa inexplicable, que Dios da a sus hijos. Porque esta cáscara, la tienda o la carpa, que dice Pablo, lo escribe de esa manera, se va a terminar, nos vamos poniendo viejos, el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, cantaba la Negra Sosa, y el amor no lo reflejo como ayer, y tampoco camino como ayer, ni tengo la fuerza, y empieza a deteriorarse esta cáscara. Ahora, cuando yo empiezo a entender que tengo esperanza eterna, empiezo a cambiar y sacudirme el polvo, ¿sí? Empiezo a activarme para no acumular polvo y empiezo a darme cuenta que tengo que cambiar la cara de amargado y empezar a disfrutar la alegría de la salvación, que la gente necesita que yo le regale mi empatía, mi sonrisa, que le transmita esperanza. Entonces dice, nuestra boca, dice el salmista, se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Yo espero que Dios haga grandes cosas con nosotros. Esta pandemia se va a terminar. No sé cuánto durará. La enfermedad seguirá como todas las enfermedades, y hay vacunas, y habrá algún momento que algunos se enfermarán, pero la pandemia se va a terminar. Pero la gente tiene que ver que los cristianos transitamos este valle con el gozo, con la fortaleza que nos da tenerlo a Dios, ¿no? Luego dice, levántate. Por lo cual, dice Efesios 5:14, despertate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No estés más caído, no estés más derribado, no estés más golpeado, no estés más lleno de temores, levántate. Que tu luz resplandezca en medio de tanta oscuridad. Y luego dice una cosa que parece una contradicción, porque dice, siéntate. Y uno cuando se sienta es cuando está cansado, cuando necesita recobrar fuerza, ¿no? Descansar, recobrar fuerza. Los discípulos aún se sentaban a los pies del maestro para aprender. A lo mejor necesitamos sentarnos a los pies del maestro, de Jesús, los pies de la palabra de Dios y aprender. Necesitamos recobrar fuerzas. Fíjense en lo que le dice el Señor a sus apóstoles en Marcos capítulo 6, versos 30 y 31. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Siéntense, descansen un poco, porque era mucho lo que iban y venían, de manera que no tenían tiempo ni para comer. Sirviendo a los demás, me hace acordar a los médicos, me hace acordar al personal de salud, agotadísimo. Llegará el tiempo, y oro para que puedan sentarse, para que puedan descansar, para que puedan recobrar fuerza. Ahora, yo creo que vienen días de mucho trabajo para la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la pandemia llegará a su fin, porque no es eterna, pero va a dejar un tendal de afligidos. Esta pandemia va a dejar un tendal de enlutados. Esta pandemia va a dejar mucha gente amargada, triste, y necesito sentarme y recobrar fuerza porque me voy a tener que levantar a trabajar mucho. ¿Por qué? Porque va a haber mucha gente que servir, mucha gente que atender. Los abrazos que no pudimos dar en todos estos meses, muchos abrazos que dar, muchas palabras de aliento, mucho acompañamiento. Debemos recuperar nuevas fuerzas. Cuando uno sigue leyendo el texto, dice que después que se sentaron y descansaron, vino la alimentación de 5.000 hombres.
Y tuvieron entre 12 que servir a 5.000 hombres, no sé cuántas mujeres había y niños, pero se calcula que había 10.000 personas. Imagínense darle de comer a 10.000 personas entre 12. Qué laburo, ¿no? Pero era lo que había. Había que poner el hombro. Y la Argentina va a necesitar que vos y yo pongamos el hombro. Un hombro lleno de amor. Un hombro no lleno de juicio, ni que señale con dedo acusador. Un hombro para apoyarse, que la gente pueda apoyarse, la mano tendida para levantar al caído, ¿no? Así que a veces, antes de una gran tarea, Él nos hace descansar, y me parece que nos metió en casa. Y algunos hace meses que no trabajan y que hacen algunas cositas en la casa, pero no están activados como estaban antes, no van a las fábricas, o por algún problema de salud, o por muchas cosas. Pero bueno, que este descanso que tomaste sea para tomar ese nuevo envión, para que puedas ser usado por Dios en mucho servicio y mucho esfuerzo para con los demás. Y termino. El texto dice, suelta las ataduras de tu cuello. Usted imagínese si usted tiene una atadura o algo alrededor de su cuello. Una soga al cuello. ¿Viste? Cuando uno dice, tengo la soga al cuello, ¿no? ¿Qué efecto produce algo que me oprime el cuello? No puedo respirar. La oración es el oxígeno del alma, ¿no? La asfixia puede producir la muerte. Está diciendo, quítate todo lo que te impide poder orar y tener una vida de comunión con Dios, de oración fluida con Él. La segunda cosa que dice, cuando dice quítate la atadura de tu cuello, es que cuando yo tengo esa opresión no puedo hablar. No puedo alabar a Dios, no puedo dar testimonio. Dice, quita lo que no permite que des testimonio, que alabes con libertad. Deja de ser parte de esa generación de cristianos mudos que no le cuentan a nadie que hay esperanza, y convertite en alguien que abre su boca para bendición. Mira, si lo que vas a decir no es mejor que tu silencio, mejor que te calles. Pero si lo que vas a decir trae esperanza, trae fe, quítate la atadura y hablale a la gente de fe. El Salmo 81, 10 dice, yo soy Jehová tu Dios que te dice subir de la tierra de Egipto, y te dice, abre tu boca y yo la llenaré. Dios necesita llenar nuestra boca. ¿Con qué? Con palabra de esperanza, con palabra de fe, para darle a los demás, que abramos nuestra boca y que inspiremos, que ayudemos. Hay gente que abre su boca y te derrumba. Hay gente que abre su boca y te levanta. Ese tenés que ser vos, ese tengo que ser yo. Y cuando tengo una atadura en el cuello no puedo alimentarme, no puedo comer, y no puedo alimentarme de la palabra de Dios. Quítate todo aquello que no te permite sentirle sabor a la palabra de Dios. ¿Sí? A algunos el COVID no solo le quitó el olfato y el gusto por lo material, sino que hasta perdieron el gusto por acercarse a la Biblia y comer de la palabra, ¿no? Y cuando uno no come, se produce debilidad y raquitismo. Pero la debilidad y el raquitismo espiritual realmente no te dejan avanzar. Así que sacudite esas ataduras de tu cuello. Creo que Dios está comenzando a hacer cosas nuevas. Creo que Dios va a hacer cosas maravillosas a través nuestro, la iglesia. La manifestación de los dones restaurará la verdadera adoración. Está restaurando un pueblo para que camine en santidad, y está preparando el camino para el segundo regreso, la venida gloriosa de Cristo a levantar a su iglesia. Pero entre tanto te dice, despierta, despertate. Está velando. Vístete de poder, fortalecete en el ser interior y en el exterior para bendecir a otros. Vestite tu ropa hermosa, deja las miserias. Vestite como un hijo de Dios. Sé como la ciudad santa, apartado para Él, que seas sacerdote constructor de puentes. No dinamites los puentes, sino al contrario, construir puentes de unión. Y dice, sacudite el polvo, lo que no sirve. Levantate, descansá, cobra fuerza, empezá a hablar, empezá a orar, empezá a comer la palabra, porque vienen tiempos y desafíos para nosotros, la iglesia, y para todo aquel que cree en Jesús. Porque esta pandemia va a dejar un mundo angustiado,
achatado, dolorido, enlutado. Pero va a dejar a una iglesia como un remanente de fe, de esperanza, de sanadores del alma, de gente que bendice y ayuda a los demás. Señor, en este tiempo donde hemos compartido esta palabra, Isaías tenía 3 mensajes. Uno de reprensión: arrepiéntase, pueblo. Y debemos arrepentirnos de las insensibilidades, de la inacción, de la falta de amor, de haber desviado nuestra fuerza en las cosas no importantes. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos querido dejarte fuera, Señor, de las vidas, fuera de nuestras decisiones. Hemos sacado a Dios de la vida, de la escuela, de todos los lugares, y lo hemos reemplazado por antivalores que te ofenden. Señor, te pedimos perdón. Tú nos exhortas a volvernos a ti, porque si se humilla a tu pueblo, dice la palabra, entonces tú oyes y sanas la tierra. Necesitamos que la tierra sea sanada, pero empieza en nosotros. Pero también, Señor, tú nos dices que hay esperanza para las generaciones futuras, porque tú has venido a traer esperanza y paz. Y Isaías nos dice y nos pinta que venía un Salvador, Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, una vida trascendente, una vida abundante, que sea mucho más que los 70, 80 años que podemos vivir en esta tierra, sino que nos traiga el haber encontrado a Cristo, esa seguridad eterna, que estaremos para siempre en un lugar donde no hay muerte, no hay llanto, no hay dolor, no hay COVID, no hay corrupción, no hay nada de lo que nos afecta, y solamente hay presencia de Dios, paz de Dios, bendición de Dios, porque nuestra vida trasciende esta cáscara, porque tú has prometido vida eterna. Si hay alguien del otro lado que todavía no te conoce, que a través de este mensaje pueda entregarse a ti y decir: Dios, te necesito. Y que nosotros como pueblo podamos arrepentirnos y comenzar a ser los pies del Señor, las manos del Señor, la boca del Señor en este tiempo presente y en lo que viene, para poder darle a la gente lo que necesita, que es consuelo, que es paz, que es esperanza, que es amor, que es empatía y es salvación eterna. Gracias, Señor, porque tú quieres hacerlo con nosotros, así imperfectos, débiles como somos. Quieres fortalecernos, vestirnos de poder para que podamos bendecir a otros. Te agradecemos, Señor. Ayuda a nuestra Argentina. Ten misericordia de Argentina, ten misericordia de Santa Fe, ten misericordia de Rafaela. Señor, ponele fin a esta pandemia. Señor, ayúdanos a ser coherentes, a cuidarnos también, a ser prudentes, Señor, a hacer las cosas bien, a no ser, Señor, personas que somos descuidados y que no somos motivados por el amor al prójimo, sino personas que, motivadas por el amor al prójimo, hacen las cosas que deben hacer, cumplen los protocolos que deben cumplir para poder ayudarnos unos a otros, y que este valle de sombra y de muerte pronto pase y venga el tiempo de tu bendición. Señor, nos ponemos en tus manos y lo hacemos en el nombre glorioso de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Querido, que estás del otro lado, que a lo mejor has estado con tu tablet, con tu teléfono, con tu computadora, o de un smart has podido ver este mensaje o participar de este culto. Dios te sigue diciendo: despertate. Si no nos despierta esta pandemia, ¿qué nos va a despertar? Y que ese despertar despierte mi fe, mi esperanza, mi generosidad, mi servicio. Saque de mí lo mejor para poder bendecir a otros. Que el Señor te bendiga y hasta el próximo encuentro. Hemos llegado al final de este encuentro y deseamos que usted y familia hayan sido animados por la palabra de Dios
a estar fuertes, firmes y estables ante cada circunstancia que les toque enfrentar. El Señor les bendiga y les recordamos que estamos para servirle. Nos despedimos. Hasta el próximo encuentro.